importante pues ahondar en la reflexión, en el análisis de este tema que pues últimamente ha aparecido como un tema inclusive controversial, la iniciativa del presidente pues de poner fin a la iniciativa Yasuní ITT para intervenir en los campos ITT. Es muy importante que los ciudadanos y ciudadanas conozcan la verdad de la situación, sin exageraciones, sin dramatismos, sin fatalismos, sino la realidad pensando en los habitantes amazónicos y pensando en los grandes objetivos nacionales. Por eso mucha atención vamos a poner respecto de lo que aquí se va a continuar diciendo. Y partimos de lo que habíamos ya dicho en la presentación misma del programa. El presidente de la República solicitó ya de manera formal a la Asamblea Nacional que declare de interés nacional los recursos naturales no renovables que están ubicados en los bloques petroleros 31 y 43, ubicados parcialmente, se dice así en la comunicación, dentro del Parque Nacional Yasuní, amparado en el artículo 407 de la Constitución. Asambleísta, ¿cuál debería ser el recorrido que debe seguir este pedido del presidente de la República dentro de la Asamblea? Bueno, el recorrido tiene que ser aquello que establece la ley orgánica de la función legislativa. Ahora el pedido está en presidencia. Tengo entendido de que el CAL ya va a reunirse en las próximas horas para tomar una definición de pues cómo proceder. Es decir, allí se han planteado algunas opciones. Uno es la conformación de una comisión ocasional, otro puede ser la comisión de biodiversidad, en fin, le corresponde al CAL tomar esta decisión y a partir de eso ya empezar el tratamiento del tema, que como lo establece la misma ley, pues tiene el mismo procedimiento que una ley orgánica. Hay un punto de partida, lo que significa explotar estos campos petroleros ubicados en el Parque Yasuní. El presidente de la República decía en su mensaje a la nación no dejarse engañar, un mensaje muy sentido para la juventud, y entiendo que ustedes también van a abonar en ese análisis asambleísta. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo se lo debe hacer? Bueno, Nancy, es muy importante que todos sepamos, que nos contextualicemos en la Amazonía, en forma particular en esta área denominada Parque Yasuní. Pero ojo, también debemos contextualizarnos en la historia petrolera de nuestro país, ¿no? Es muy importante que no perdamos de vista. En ese sentido, pues el Parque Nacional Yasuní es un parque que fue declarado hace ya muchos años, a finales de los 70, un parque que hoy por hoy tiene alrededor de 1 millón de hectáreas. En este parque ha habido intervención petrolera desde 1949, como ya se conoce, pero al mismo tiempo están ya alrededor de 5 bloques petroleros, el bloque 14, el bloque 15, 16, 17, ¿no? Está el bloque 31. Estos fueron adjudicados en otros gobiernos, en gobiernos que pasaron, pero claro, estamos hablando en el pasado, en la práctica petrolera, la política hidrocarburífera no era pues una política transparente. Allí no se hablaba de consultas. Es por eso que cuando se concesionaron estos bloques, ¿no? Estamos hablando de 5 bloques petroleros ya dentro del Parque Nacional Yasuní, pues no hubo toda lo que podríamos llamar la bulla que hay actualmente, ¿no? ¿No será porque se trata de un gobierno que llegó defendiendo los derechos de la naturaleza y ha sido apasionado inclusive en esa defensa? Se trata de un gobierno que promovió, por un lado, la mejor constitución del mundo. Tenemos una constitución que reconoce los derechos de la naturaleza, pero por otro lado, un gobierno que transparentó las cosas, un gobierno que hizo posible que uno de nuestros principales recursos estratégicos, como es el petróleo, pues sea de los ecuatorianos, pues que asumamos nuestra soberanía, de tal manera que, a diferencia de los gobiernos que pasaron antes de la Revolución Ciudadana, ¿no?, que entregaron nuestros recursos a las multinacionales, 80 de cada 100 barriles se llevaban las multinacionales. Las multinacionales tenían patente de corso para hacer lo que les venía en gana en nuestro país. Pero al mismo tiempo, los 20 restantes se los feriaba la partidocracia, así de simple. Se pagaba la deuda externa, beneficiaban a unas cuantas pocas ciudades del país y, pare de contar, en este gobierno recuperamos la soberanía. Las petroleras tienen que cumplir lo que las leyes del país ordenan, no pueden hacer lo que les da la gana. El petróleo es nuestro. Hoy
80 de cada 100 sirve para los ecuatorianos, y sobre todo, y como amazónico quiero decir, Nancy, los amazónicos hemos empezado por primera vez en toda la historia petrolera del país, en estos 6 años de Revolución Ciudadana, a recibir los recursos para el buen vivir de los amazónicos. De tal manera que es necesario que los ciudadanos y ciudadanas no olviden este detalle. Entonces, y en este gobierno, pues, la política hidrocarburífera se desarrolla, poniendo en práctica derechos constitucionales, derechos ciudadanos, como el derecho a la consulta, a la participación, y sobre todo, respeto a los derechos de la naturaleza y a los derechos colectivos, entre otros. Para allá iba mi siguiente inquietud, asambleísta, el respeto a los derechos de la naturaleza. ¿Cómo se va a garantizar que la explotación no sea contaminación, no sea tala de bosques, no sea aire que mata a las personas, no sea lo que ha significado la política petrolera tradicional en nuestro país? Nancy, debemos ser absolutamente claros y sinceros en decir que sí va a haber impacto. O sea, toda actividad humana provoca impacto en el medio ambiente. La actividad petrolera obviamente va a provocar un impacto, ¿ya? Eso estamos absolutamente claros, ¿no?, que va a haber este impacto. La diferencia es que en relación al pasado, hoy por hoy, aparte de tener la mejor normativa del mundo, que exige los más altos estándares de cuidado, de protección ambiental y social, ¿no?, aparte de eso, tenemos un gobierno que está promoviendo un nuevo paradigma, el paradigma del summa causa, el paradigma del buen vivir. En ese sentido, es importante señalar de que en el pasado la actividad petrolera no tenía ninguna consideración con los impactos ambientales, no tenía ninguna consideración con los impactos sociales, de tal manera que hasta ahora tenemos heredados del pasado alrededor de 2.500 pasivos ambientales, pasivos socioambientales cuyo mayor reflejo o mayor testimonio constituye el juicio del siglo, que miles de familias de compatriotas ecuatorianas... El tema Chevron, ¿no? El tema Chevron. Familias humildes, campesinas, familias de las nacionalidades establecieron pues un juicio a Chevron Texaco por toda su irresponsabilidad, por todo ese ecocidio que provocó en décadas pasadas en complicidad con los gobiernos que pasaron. De tal manera que esa historia jamás volverá a ocurrirse, y nosotros vamos a ser los que pongamos con toda la firmeza la normativa, los que implementemos la normativa y que aseguremos desde el rol legislativo a que esa historia jamás vuelva a ocurrirse. Y el presidente de la República ha sido muy claro en afirmar aquello. En ese sentido, pues en estos 6 años también la actividad petrolera pues se ha modificado muchísimo. Solamente basta ver el nivel de tecnología que usa Petroamazonas. La empresa pública de todos los ecuatorianos, es una empresa pública, es ecuatoriana, no es transnacional, no es multinacional. La empresa pública Petroamazonas pues ya lo viene aplicando en Pañacocha, en donde aparte de todo el cuidado ambiental, ¿no?, minimizar al máximo los impactos, pues significó que las comunidades que están en toda esa área hoy tengan una comunidad del milenio, que significa una nueva comunidad, con todo un plan de viviendas de calidad, servicios básicos, agua, energía, alcantarillado, saneamiento, escuelas del milenio, colegios, transporte, actividades económicas. Una comunidad del milenio, como siempre debió haber sido. Si el petróleo hubiera servido para el Ecuador, para invertir en servicios básicos, para fortalecer economías locales, otro hubiera sido la realidad del Ecuador. En ese sentido, pues, hoy se abre una enorme oportunidad en donde por fin se empieza a cumplir aquello que siempre los amazónicos y muchos ecuatorianos reclamamos, ¿no?, una actividad extractiva responsable ambientalmente y socialmente. ¿Y hay normativa jurídica suficiente para garantizar lo que se está afirmando en torno a la explotación del campo 43, asambleísta, o faltan más leyes, a lo mejor más controles? Bueno, lo que establece la Constitución es una mayor normativa y mayor mandato con una fuerza legal no puede existir. Lo que dice la Constitución es sumamente clave,
A eso pues se suma también toda la transformación de la tecnología. Necesitamos la utilización de la tecnología más sofisticada, ¿no? Y seguir protocolos de toda índole, protocolos de carácter social, protocolos de carácter ambiental, para capitalizar las mejores experiencias por un lado. Pero por otro lado, Nancy, es importante tener absolutamente claro un tema: los derechos de la naturaleza, ¿no? Los derechos de la naturaleza, por un lado, y por otro lado, la transición hacia un nuevo modelo de producción, hacia un nuevo modelo, llamémoslo, del buen vivir, no está únicamente en juego en el campo ITT. Está en juego en una serie de políticas nacionales que el gobierno nacional está llevando a cabo. Por ejemplo, la protección de los derechos de la naturaleza está en juego en las 45 áreas protegidas que tiene el país, ¿no? Áreas protegidas que antes de la Revolución Ciudadana, tenían un presupuesto de alrededor de $2 millones para su cuidado, para su conservación. Hoy por hoy superan los $20 millones solamente para la protección de esas áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que tenemos. Son 45 áreas protegidas, el 20% del territorio ecuatoriano es área protegida, que anteriormente era casi abandonado por el Estado. Hoy por hoy hay presupuesto, obviamente que hace falta y hay que fortalecer. Y de hecho, los recursos que provienen del ITT tienen que fortalecer los recursos, reforzar los recursos económicos para el cuidado. Por otro lado, estamos hacia la transformación de una nueva matriz energética. Se construyen simultáneamente 8 centrales hidroeléctricas, que significa que en el 2016, a finales del 2016, el Ecuador va a usar en el 93% energía limpia. Es decir, una casi total independencia de combustibles fósiles. Eso es pensar en la madre naturaleza, eso es pensar en el planeta entero. Allí está en juego también la transición hacia un nuevo modelo que supone el summa causa, el buen vivir, entre otros aspectos, porque habría que mirar otros temas también. Así es, pero en esta oportunidad nos vamos a concentrar en del Parque Yasuní. Asambleísta, por todo lo expuesto y por todo lo que se ha dicho hasta el momento, ¿le convierte en un tema prioritario y por tanto de pronta resolución de parte de la Asamblea Nacional, atendiendo el pedido del jefe de Estado? El pedido del Ejecutivo, de declaratoria de interés nacional, actividad hidrocarburífera en los campos, en los bloques 31 y 43, es urgente, se hace urgente. Nancy, los ecuatorianos tenemos muchas urgencias. En estos 6 años se han reducido por lo menos unos 10 puntos la pobreza. Somos el país que más ha reducido la pobreza en toda Latinoamérica y el país que más inversión social tiene en toda Latinoamérica, ¿no? Pero aún tenemos desafíos, aún en la Amazonía. Pese a esos esfuerzos, hay comunidades y comunidades de pueblos ancestrales que carecen de servicios básicos, inclusive que carecen de agua entubada, ¿no? Energía, caminos, servicios de salud, si educación. Es urgente el tema, es entonces urgente. ¿No habrá tiempo para una consulta popular como es la tesis que sostienen algunos grupos sociales, asambleísta? Nancy, la Constitución es absolutamente clara. Es absolutamente clara en su artículo 407, pues le da a la Asamblea Nacional de que excepcionalmente, ¿no? Aparte de ratificar la prohibición que se declara en el artículo 57, por ejemplo, excepcionalmente da la vía para que excepcionalmente la Asamblea Nacional declare de interés nacional. Y ahí mismo señala de que si la misma Asamblea, producto del debate, etcétera, si considera conveniente, es algo opcional, si considera conveniente, pues podrá ordenar una consulta popular, ¿no? Entonces, en ese sentido, los asambleístas necesitamos pues analizar con profunda seriedad, como no puede ser de otra manera, este tema tan importante, sin perder de vista los objetivos nacionales, las urgencias del país, las urgencias de los habitantes amazónicos, que requieren que de manera urgente pues se erradique la pobreza y tener servicios básicos en todas las comunidades de la Amazonía. De tal manera que es urgente que la Asamblea Nacional
proceda en esta temática y pues sin especulaciones. Sin especulaciones, el pueblo ecuatoriano dio un voto histórico para que tomemos decisiones y tenemos que ser consecuentes con ese voto histórico que nos dio el pueblo ecuatoriano. Esto es Diálogo Legislativo, este espacio de opinión, de análisis, de reflexión sobre los temas que realmente le interesan a la comunidad y que se transmite a través de la radio de la Asamblea Nacional con presencia en las 24 provincias del Ecuador, también a nivel internacional a través de nuestra página web, así como a través de TVL en señal abierta, canal 42 Quito, canal 22 Guayaquil, canal 27 en la ciudad de Cuenca. Estamos con nuestro invitado, el asambleísta nacional Carlos Viteri Gualinga, quien es director o fue director del ECORAE y actualmente preside la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. Asambleístas sobre quienes se oponen a esta explotación. Han entregado ya sus argumentos, proponen la realización de la consulta popular, anuncian que las protestas irán más allá de lo que resuelva la Asamblea Nacional. ¿Qué decirles? Nancy, la iniciativa ciudadana de reunir las firmas que están definidas en la Constitución para convocar a una consulta popular son legítimas. La Constitución lo establece, ¿no? De tal manera que eso tiene que quedar absolutamente claro. Sin embargo, a pretexto de ejercicio de un derecho constitucional, tampoco no se puede aceptar de que se promueva tergiversando la verdad, tergiversando la información. Eso no es adecuado, ¿ya? Y lo que es peor, politizando de la peor manera. Se está mintiendo, ¿no? Y se está politizando. Se está mintiendo y se está politizando, ¿sí? Obviamente, Nancy, lo hemos visto. ¿Quiénes lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Pero son las mismas figuras de la partidocracia, pues, que están coincidiendo una vez más, y allí vemos a personas que fueron derrotadas en las elecciones del 17 de febrero, pues, vemos ahí a una supuesta líderes de una supuesta izquierda, ¿no? Pachacuti, con Acosta a la cabeza, pues coincidiendo con la derecha más retardataria del país, están coincidiendo con Gutiérrez, coincidiendo con Lazo, coincidiendo con Suma, todos allí, pues se volvieron de la noche a la mañana ecologistas, ¿no? Y pues intentando convertir este tema serio para los ecuatorianos y ecuatorianas, para millones de jóvenes de nuestra patria, pues intentando convertirla en su plataforma política para pescar a río revuelto de cara a las próximas elecciones. Eso, los ecuatorianos y ecuatorianas no podemos permitir. De tal manera que ese es la gran distorsión sobre este tema de la consulta popular. Pero por otro lado, la tergiversación de los hechos, pues, Nancy, están diciendo que hay que salvar el Yasuní, ¿no? Hay que salvar el Yasuní y que la decisión del presidente equivaldría a reducir a polvo y ceniza todo el Parque Nacional Yasuní. Por favor, o sea, un poco más de sensatez, me parece una exageración inaceptable. Primeramente no estamos hablando de 1 millón de hectáreas del Parque Nacional Yasuní, donde que ya existen 5 campos petroleros, ya 5 bloques petroleros no concesionados en ese gobierno, donde están habitando nacionalidades ancestrales, donde están colonos. No estamos hablando de ese 1 millón de hectáreas, estamos hablando de un campo llamado ITT, cuya afectación no será mayor de 200 hectáreas. Ojo, pero cuando dicen que el Yasuní hay que salvarle porque se va a reducir a polvo y ceniza, es una mentira, es alarmar en una manera irresponsable a los ecuatorianos. ¿Ya? El haber incluido en la carta del presidente de la República cuando hace su pedido para que la Asamblea le autorice la explotación, el haber incluido el bloque 31, ¿qué reflexión, qué mensaje provoca en ustedes, asambleísta? Bueno, de hecho, Nancy, la preocupación, el bloque 31 ha estado ya está explotado. Ha tenido intervención. Sin embargo, pues este es un gobierno transparente, y lo digo, es un gobierno transparente porque yo soy un militante de la Revolución Ciudadana y soy orgánico, y aparte de eso soy amazónico, sé de lo que hablo, y de que las decisiones están siendo adoptadas correctamente. En ese sentido, a mí me parece que pues el tema del bloque 31
no es otra cosa que la demostración de la enorme preocupación que tiene el gobierno nacional de hacer bien las cosas conforme a lo que establece la Constitución, ¿no? Pues, y un tema que quisiera añadir, Nancy, ¿no? ¿Cuál? Lo que están afirmando los opositores a las decisiones del gobierno nacional, ¿no? Por un lado, pues dicen pues, que hay que salvar el Yasuní, que no hay que tocar el petróleo, y hay sectores fundamentalistas que dicen, bueno, que se cierren todos los pozos, pero entonces luego, ¿qué hacemos? Pues, o sea, cerramos todos los pozos, ¿y qué hacemos con el recurso, con el presupuesto del Estado, que todavía depende del petróleo? ¿Qué hacemos con toda la política social, ¿no? que se ha desarrollado en este gobierno? Solamente para citar un ejemplo, en el 2006, un año antes de la Revolución Ciudadana, la inversión social pues tenía alrededor de 930 millones. En el primer año de la Revolución Ciudadana, del gobierno de Rafael Correa, superó los 2.600 millones la inversión social. Y hoy por hoy, pues estamos hablando de alrededor de 6.000 millones de dólares en inversión social. Somos el país que mayor invierte a nivel social. Ahí va el recurso del petróleo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con la revolución universitaria? ¿Qué hacemos con las escuelas del milenio? ¿Qué hacemos con la salud? ¿Qué hacemos con la transportación? Me parece irresponsable decir no al petróleo. En ese caso, pues de los que dicen aquello, pues sean coherentes. Entonces, pues tendrán que dejar de andar en vehículos, tendrán que dejar de usar gas, tendrán que dejar de usar energía eléctrica, dejar de usar todo producto que proviene del petróleo. Pero tampoco es así, pues. Aquí somos un país, una sociedad que estamos en transición, una transición hacia el buen vivir. Dejar de ser extractivistas, dejar de ser primarios exportadores. Eso tiene que ver con una serie de acciones que el gobierno nacional está llevando adelante en los diversos ámbitos, pero sobre todo tiene que ver con una transformación cultural, de tal manera que eso requiere tiempo, y en eso estamos encaminándonos. ¿La explotación del bloque 43 asambleísta consta en el Plan Nacional del Buen Vivir? Bueno, en el Plan Nacional del Buen Vivir consta una actividad extractiva responsable, definitivamente responsable, ¿no? El Plan Nacional del Buen Vivir es un plan pensado, en un periodo que está por etapas, ¿no? En el caso del presente ejercicio fiscal, el plan del gobierno de la Revolución Ciudadana tiene 35 puntos, ¿no? Hasta el 2017. Hasta el 2017. De tal manera que el Plan Nacional del Buen Vivir, para el logro de aquello que es el anhelo de la sociedad ecuatoriana, pero también de muchas sociedades en el resto del mundo, dado el fracaso de la ideología del desarrollo, pues supone el alcanzar el nivel de equilibrio y armonía entre economía, sociedad y naturaleza. Asambleísta, en el área en donde se va a explotar, ¿hay noticias de pueblos no contactados? A ver, hemos escuchado la información del Ministerio de Justicia, ajá, que ha sido muy clara en afirmar que en el sector, en el área de influencia del Tambococha, Tiputini, Ixpingo, no se ha visualizado presencia de pueblos en aislamiento, ¿no? En esa área específica. Pero evidentemente es conocido, y la Constitución pues habla de los pueblos en aislamiento, Tagaire Tarominani sobre todo, pues, y del rol que tiene el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, de precautelar su estilo de vida, su libre determinación. Y en ese sentido, pues, en este gobierno, pues, se ha tomado especial atención a estos pueblos que tienen un área específica que se llama área intangible, ¿no? Y todos, y podemos ver el mapa donde está trazado el área intangible de más de 700.000 hectáreas, en donde, pues, por testimonios, en fin, pues se conoce que están estos dos pueblos, y por hechos que han ocurrido en este territorio, sobre todo en lo que tiene que ver con
con los vecinos culturales más próximos, que son el pueblo guaraní, o por hechos ocurridos por madereros ilegales que es de dominio público, pues hay el conocimiento de que la vida de estos pueblos se desarrolla en esa área definida intangible. Finalmente, asambleísta, la actividad petrolera que se desarrolla en el campo 43 significa movilizar maquinaria, llevar la propia tecnología. ¿Será a través del río Napo entonces la ruta más utilizada? Bueno, desde los sectores estratégicos, esa es la información que ya es de dominio público para evitar todo impacto, es decir, no se construyan carreteras. Ajá. Para empezar, ¿no? Serán senderos, no, se ha anunciado. Se ha hablado de un pequeño sendero para tender la tubería en su momento, ¿no? Y por otro lado, pues la transportación por agua y por helicóptero, ¿no? Entonces eso ya tenemos conocimiento. De todas maneras, pues tenemos toda la fundamentación, los informes del Ministerio de Recursos No Renovables, la fundamentación del Ministerio del Ambiente, etcétera, que estamos evidentemente estudiando, analizando. Pues en ese sentido creemos de que el Ecuador puede hacer la diferencia, y de hecho ha venido haciendo la diferencia y puede mantenerse a la vanguardia de logro, ese logro utópico, ese logro de una ilusión movilizadora, que es usar responsablemente los recursos y construir buen vivir para todos y para todas. Un tema, como lo habíamos anticipado, apasionante, pero que también necesita, como se ha hecho acá la convocatoria, de mucha información, de estar correctamente informados para evitar distorsiones, escuchando al un lado y también al otro, para que así la opinión sea la más concreta, la más correcta. Muchísimas gracias al asambleísta nacional Carlos Viteri Gualinga, quien es presidente de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional. El tema que hemos desarrollado tiene que ver con la explotación petrolera en las áreas protegidas. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Aprovecho de unos pocos segundos para decirles que nos retiramos de parte mía por unos cuantos programas, unos cuantos días de vacaciones. Tomará la posta el compañero de la función legislativa. Ahora el pedido está en presidencia. Tengo entendido de que el CAL ya va a reunirse en las próximas horas para tomar una definición de pues cómo proceder. Es decir, allí se han planteado algunas opciones. Uno es la conformación de una comisión ocasional, otro puede ser la Comisión de Biodiversidad, en fin. Le corresponde al CAL tomar esta decisión y a partir de eso ya empezar el tratamiento del tema, que como lo establece la misma ley, pues tiene el mismo procedimiento que una ley. Mucha atención vamos a poner respecto de lo que aquí se va a continuar diciendo. Y partimos de lo que habíamos ya dicho en la presentación misma del programa. El presidente de la República solicitó ya de manera formal a la Asamblea Nacional que declare de interés nacional los recursos naturales no renovables que están ubicados en los bloques petroleros 31 y 43, ubicados parcialmente, se dice así en la comunicación, dentro del Parque Nacional Yasuní, amparado en el artículo 407 de la Constitución. Asambleísta, ¿cuál debería ser el recorrido que debe seguir este pedido del presidente de la República dentro de la Asamblea? Bueno, el recorrido tiene que ser aquello que establece la ley orgánica. Hay un punto de partida, lo que significa explotar estos campos petroleros ubicados en el Parque Yasuní. El presidente de la República decía en su mensaje a la nación no dejarse engañar, un mensaje muy sentido para la juventud. Y entiendo que ustedes también van a abonar en ese análisis, asambleísta. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo se lo debe hacer? Bueno, Nancy, es muy importante que todos sepamos, que nos contextualicemos en la Amazonía, en forma particular en esta área denominada Parque Yasuní. Pero ojo, también debemos contextualizar. Importante pues ahondar en la reflexión, en el análisis de este tema que pues últimamente ha aparecido como un tema inclusive controversial, la iniciativa del presidente pues de poner fin a la iniciativa Yasuní ITT para intervenir en los campos ITT. Es muy importante que los ciudadanos y ciudadanas conozcan la verdad de la situación, sin exageraciones, sin dramatismos,
sin fatalismos, sino la realidad, pensando en los habitantes amazónicos y pensando en los grandes objetivos nacionales. Por eso, actualizarnos en la historia petrolera de nuestro país, ¿no? Es muy importante que no perdamos de vista. En ese sentido, pues el Parque Nacional Yasuní es un parque que fue declarado hace ya muchos años, a finales de los 70, un parque que hoy por hoy tiene alrededor de 1 millón de hectáreas. En este parque ha habido intervención petrolera desde 1949, como ya se conoce, pero al mismo tiempo están ya alrededor de 5 bloques petroleros, el bloque 14, el bloque 15, 16, 17, ¿no? Está el bloque 31.